aproximadamente las 11 de la mañana, 11:30, cuando Jesús empezó a hacer los preparativos para un evento poco usual en su vida. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, empezamos allí a ver los arreglos que Jesús hace. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Jesús había salido de Betania. Betania era el lugar predilecto de Jesús. Allí vivían sus mejores amigos, sus amigos de más confianza, Lázaro y sus hermanas María y Marta. Una pequeña colina llamada el Monte de los Olivos. Y en la falda de esa montaña, de esa pequeña colina, está la aldea de Betfagé. Y dice que Jesús envió allí a 2 discípulos. Versículo 2, diciéndoles: id a la aldea que está entre vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Jesús envía a sus discípulos, pero en la orden de Jesús no aparece la palabra hágame un favor y vayan. Simplemente eso. Lo que Jesús está dando es una orden, primero. Segundo, Jesús, a través de su omnipresencia y omnisapiencia, sabe que en ese lugar hay una asna atada y que junto a esa asna está ahí parado, me imagino, no está atado seguramente, pero está ahí un pollino, o sea, su crío, ya un poquito más grande, ya está de montar, pero está allí. Y según nos dice Lucas 19:30, ese pollino nunca antes había sido montado por nadie. O sea, un pollino que hasta ahora no lo han montado. Cuando Jesús pide que se le traiga ese pollino, Jesús está próximo a entrar a Jerusalén y Jesús está siguiendo la tradición de todos los que se coronaban reyes de Israel. Todo aquel que se coronaba rey de Israel entraba sobre un pollino a Jerusalén y entraba al templo. Los discípulos se pusieron contentos cuando Jesús les refiere acerca de un pollino y sabiendo que él va a entrar a Jerusalén. Y los discípulos con toda presteza van a cumplir la orden de Jesús. Pero podía haber un problema. Esa asna y ese pollino, al estar atados y estar en cierto lugar, seguramente tenían, vamos a decir, sus dueños. Y Jesús, previendo que los discípulos pueden tener dificultades con los dueños de estos con el dueño de estos animales, les dice en el versículo 3: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Ahora, debemos de notar que el Señor no les dice a los discípulos tampoco: pídanselos prestado al dueño. Simplemente Jesús les dice, en caso de que tengan problemas, díganles que el Señor los necesita. Al abrir el Nuevo Testamento en griego, observo allí que este versículo 3, cuando habla el Señor, no se está refiriendo a un Señor común y corriente. Al decir el Señor los necesita, no se está refiriendo, por ejemplo, a decir el Señor Pablo Orellana los necesita,
o el señor Tracha los necesita, o el señor Ortiz los necesita. No. El Señor que se utiliza ahí, la palabra que se utiliza en griego es la palabra kurios. Y esta palabra kurios significa Señor del universo. Señor autor de todas las cosas. Se refiere a un Señor que es creador. Se refiere a un Señor que es dueño de cuanto existe. Por lo tanto, Jesús, tomando ahora el papel de rey, Jesús ordena que le traigan algo que pertenece a Él, porque Él lo creó. Simplemente el hombre, el dueño terrenal, es un administrador de las cosas. Todo cuanto existe, todo cuanto es visible, palpable y aún lo que no es palpable, pertenece a Cristo Jesús que lo creó. Por lo tanto, el Señor dice, tráiganlo. Y la pluma inspirada, comentando acerca de esta actitud de Jesús de dar esta orden, nos dice en el Desahogo a la Gente, página 523, dice, de nuevo su divinidad se reveló, aún en las detalladas indicaciones dadas a sus discípulos respecto a su diligencia. Desahogo a la Gente, página 523. Jesús, como decía antes, estaba siguiendo la costumbre de aquellos que se iban a coronar como reyes. Jesús estaba a punto de presentarse como el rey legítimo de Israel. Jesús estaba presto a ocupar el trono de David. Más tarde se le conocería también como el rey de los judíos. Pero Jesús había advertido una y otra vez que su reino no era de este mundo. Por lo tanto, Jesús se estaba prestando era para declarar su reino espiritual de la gracia divina. Un reino espiritual al cual pertenecemos. Aún no era hora de establecer su reino de gloria. Y es allí en ese incidente cuando por primera vez Jesús en su vida utiliza su título de Señor de todas las cosas. A partir de ahí Jesús, en otras palabras, su identificación cambia alrededor de las personas. Siempre ha sido Dios, siempre ha sido soberano, pero ahora Jesús estaba exponiéndolo públicamente. Antes le había dicho a las personas, cállenlo, no digan, no cuenten, porque su hora no ha llegado. Pero llegó el momento en que Jesús ya se aprestaba para identificarse tal como es. El versículo 4 nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en este caso el profeta Zacarías, y es el versículo que leímos ahora, Zacarías 9:9 en nuestra lectura bíblica, cuando dijo, decid a la hija de Sión, la hija de Sión es Jerusalén, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto lo dijo el profeta, lo había profetizado Zacarías 500 años antes. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Vamos a volver a Mateo 21, por eso pongan ahí una seña en sus Biblias, pero vamos a ver cómo hicieron los discípulos. El Evangelio según San Marcos lo describe mejor. Marcos capítulo 11, versículo 4 al 7. Ahora vamos a volver a Mateo. Dice allí, fueron y hallaron el pollino atado, fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Versículo 5. Y uno de los que estaba allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Cuando los dueños del pollino, del asno y del pollino, se enteran y reciben el mensaje que es la autoridad del universo que ha mandado a buscar el pollino, ellos no se niegan. Por el contrario, empieza la gente a unirse a los discípulos, y cada vez la multitud es más grande alrededor de Jesús.
hay expectativa. Y nos dice, volviendo a Mateo 21, del 7 al 8, dice allí, versículo 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y los discípulos ven ahora otra cosa que nunca habían visto antes. Siempre Jesús había andado a pie, y ahora por primera vez Jesús cabalga por primera vez. Antes no lo había hecho. Bueno, de niño lo hizo cuando sus padres huyeron a Egipto y cuando tuvieron que salir con él. Pero ahora ya Jesús por primera vez cabalga, y los discípulos por primera vez lo ven cabalgar. Dice el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, o sea, la noticia se extendió, Jesús se iba a coronar rey. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Vamos a ir, sin perder todavía a Mateo, vamos a ir a Lucas para ver la descripción que el Evangelio según San Lucas nos da del incidente en Lucas 19, versículos 37 y 38. Y cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, es decir, estaban ya en las faldas del Monte de los Olivos, toda la multitud y los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y gloria en las alturas. Vemos entonces una descripción más específica de lo que está sucediendo allí. Volviendo a Mateo, en el versículo 9, capítulo 21, versículo 9, dice: y la gente que iba delante, la que iba detrás, clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Nunca antes Jesús había permitido un espectáculo de tal naturaleza acerca de él. Y ahora la ciudad de Jerusalén estaba contemplando el espectáculo más extraordinario que jamás se había presentado en aquel entonces. Jesús avanzaba sobre el pollino como un conquistador. Jesús avanzaba como aquel que ha conquistado y entra triunfante a un país. Jesús avanzaba como un rey. El soberano Jesús avanzaba, no como algunos que conquistaron estas tierras en que vivimos y entraban a las ciudades con indios cautivos, no como los reyes en la antigüedad y en Europa, que acostumbraban a entrar triunfantes a las ciudades con las personas que traían encadenadas con sus trofeos de guerra. No de esa manera. Aunque Jesús también llevaba cautivos, Jesús llevaba trofeos, pero eran trofeos de su obra de amor. Jesús llevaba allí en medio de él, iban sus cautivos de amor. Delante de Jesús, quienes dirigían la marcha, estaban los que habían sido antes ciegos. Ahora alababan al Señor. Entre esos cautivos iban mudos, algunos que habían sido mudos. Jesús les había devuelto su voz y aclamaban con fuerza y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también entre estos cautivos iban hombres que habían sido cojos y paralíticos, y el comentario profético dicen que ellos eran los más activos en arrancar ramas, tirarlas en el piso y llevar palmeras, alabando y glorificando a este triunfante rey. Pero también entre sus cautivos
Iban algunos que por toda su vida no habían podido pisar a Jerusalén. Iban algunos que no podían antes siquiera estar entre el resto de la multitud, porque habían sido leprosos, confinados en lugares apartados. Pero ahora su piel era una piel nueva. Jesús les había curado. Esos eran sus cautivos. También entre esa multitud iban hombres que antes vivieron como animales, presos del demonio, en cementerios, dando voces, seguramente con su pelo demasiado largo y sus uñas largas. Como locos fueron endemoniados, pero ahora estaban en su sano juicio. Eran cautivos de Jesús. Entre esa multitud también iban hombres que su corazón había sido duro y habían estado llenos de maldad, pero ahora estaban convertidos a Cristo. Iban mujeres que antes estuvieron dedicadas a la prostitución, pero ahora han sido limpias y santificadas por Cristo. En esa multitud también iban personas que antes aparecían tirados en la calle bajo los efectos del licor, borrachos, sin esperanza antes, porque Jesús y la palabra de Dios dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, pero ahora estaban sobrios por el poder de Cristo Jesús, ya habían dejado la bebida. Y entre esos también iba uno de los trofeos más grandes de Cristo Jesús. Iba aquel cuyo cuerpo alcanzó a putrefarse, su cuerpo se descompuso en la tumba, pero Cristo lo resucitó. Iba entre ellos Lázaro, y era el espectáculo más grande para todos los vecinos de Betania. Y la multitud avanzaba. Dice el versículo 10 de Mateo 21, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La pluma inspirada dice en la página 524, dice, ¿quién es este? ¿Qué significa esta conmoción? Todos habían oído hablar de Jesús y esperaban que fuese a Jerusalén, pero sabían que había desalentado hasta entonces todo esfuerzo que se hiciera para colocarle en el trono. Y se asombraban grandemente al saber que realmente era él. Se maravillaban de que se hubiese producido este cambio en aquel que había declarado que su reino no era de este mundo. Esas voces son acalladas. O sea, algunos dijeron, él dice que nunca va a ser rey, él se ha negado a ser rey, porque está entrando como entran los reyes. Pero dice la pluma inspirada que esas voces fueron acalladas por el clamor de triunfo. Es muchas veces repetido por la ansiosa muchedumbre, es reconocido por el pueblo a gran distancia y repercute en las colinas y en los valles circunvecinos. Y ahora la procesión es engrosada por las muchedumbres de Jerusalén. O sea, de Jerusalén salen muchas personas a unirse a esta procesión. De las multitudes reunidas para asistir a la Pascua. Jesús ha escogido un momento en que en Jerusalén hay judíos visitantes de todas las naciones. Ha escogido ese momento y miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Le saludan agitando palmas y prorrumpiendo en cantos sagrados. La gente realmente no había aceptado a Jesús como el Mesías. Aunque ellos apoyaban su coronación y aunque ellos estaban allí alabando al rey, ellos no entendían que estaban ante la misma presencia de la majestad del universo. Ellos, según el versículo 46 de Mateo 21, lo tenían por profeta. Ahí dice, pero al buscar los fariseos cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía por profeta. Pero lo que no sabían estas multitudes, lo que no sabía toda esta gente, era que él no era profeta, sino que era él quien levantaba a los profetas y que era el mismo que le hablaba en sueños y en visiones a los profetas.
Dice la pluma inspirada también en la página 500, en la página 526, dice: este día, que parecía a los discípulos el día culminante de su propia existencia, habría sido oscurecido con nubes muy tenebrosas si ellos hubiesen sabido que esta escena de regocijo no era sino un preludio de los sufrimientos y de la muerte de su Señor. Aunque repetidas veces les había hablado de su seguro sacrificio, sin embargo, en el alegre triunfo presente olvidaron sus tristes palabras y miraron adelante a su próspero reinado sobre el trono de David. Por eso nos dice Juan, vamos a ir a Juan ahora, sabiendo que regresamos nuevamente a Mateo. Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículos 16 al 19, donde nos describe en sí cómo los discípulos se olvidaron de todos estos sufrimientos por el momento de que Jesús había anunciado, y ellos esperaban que Jesús librase a Israel, librase a Jerusalén, librase a Judea del yugo romano. Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, o sea, en esos momentos no la entendieron. Pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, después de la crucifixión, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó a los muertos. O sea, todo esto venía a recuerdo de esta multitud. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Se decían entre ellos. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Por qué decían ellos que el mundo se iba tras él? Bueno, los gobernantes de esta ciudad salieron ante esta multitud, trataron de controlar a esta multitud y no podían. Dice la pluma inspirada también en la página 527, dice que estos hombres, en la página 527 dice: muchos fariseos eran testigos de la escena y, ardiendo de envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Temían que esa multitud por la fuerza hiciera rey a Jesús. Como último recurso, se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenazas. Lucas 19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende tus discípulos. Es interesante ver que los fariseos le llaman a Cristo maestro. El pueblo, muchos, podemos decir casi todos del pueblo, no entendían que era el mismo Dios que estaba allí y el Rey del universo, sino que lo tomaban como profeta. Y los fariseos no lo aceptaban ni aún como profeta, sino que le llamaban maestro. Era por eso que le llamaban maestro, para no reconocerlo ni como profeta ni como Mesías. Entonces le dice: maestro, reprende a tus discípulos. Declararon que tan ruidosa demostración era contraria a la ley y que no sería permitida por las autoridades, pero fueron reducidos al silencio por la respuesta de Jesús. Lucas el mismo capítulo, versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, ¿qué pasaría? Las piedras clamarían. No lo podía callar la multitud. Era un episodio que el mismo Jesús había anunciado a través de Zacarías. Y
dice: cuando los fariseos reducidos al silencio se apartaron, miles de voces repitieron las palabras de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión. O sea, alégrate mucho, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Se especifica que sobre un pollino hijo de asna porque se cumplía la tradición de los que se iban a coronar como reyes. Después de que la multitud baja la falda del Monte de los Olivos y sube al último obstáculo para llegar a Jerusalén, una pequeña colina, estando en la cima de esta colina, la multitud se detiene y observan el espectáculo que tienen al frente. Ya para esos momentos el sol se estaba ocultando. Los rayos del sol iluminan las nubes y todo el cielo con un color de oro. Y frente a toda esta gente se encuentra la majestuosa ciudad de Jerusalén. Entre todos los edificios sobresale el templo. El templo era orgullo de los judíos y aún era orgullo de los romanos, porque desde Roma el emperador había dado órdenes a Herodes, rey de Galilea, para que se reconstruyese el templo y se colocasen ahí símbolos, los símbolos que los judíos iban a escoger en el lujo más grande. Este templo era tan hermoso, según lo describen los historiadores y lo escribe la opinión inspirada, y recordando esta escena que estaba ocurriendo allí, el sol hacía iluminar las paredes de mármol del templo. Y además de estas esplendorosas paredes, el templo tenía a su entrada una especie de racimos de plata y oro con unas hojas pintadas de verde. Era un templo hermoso. Todo el pueblo contemplaba ese espectáculo, pero a medida que el sol se iba ocultando, ellos dejaron de mirar la ciudad y sus rostros se tornaron hacia el rostro del que se había de coronar rey. Y se encontraron con una sorpresa que los empieza a chasquear. Su majestad tiene los ojos inundados con lágrimas. Cuando ellos esperan ver en la majestad, en el Rey Jesús, una expresión de alegría porque se va a coronar rey, encuentran sus ojos inundados de lágrimas. Versículo 41 de Lucas 19. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El rey gemía. El rey tenía angustia. Y era un espectáculo triste para quienes le acompañaban. Algunos no podían entender por qué lloraba, pero también lloraron con él. Otros se sintieron chasqueados, pero además de esta multitud que estaba al lado de él y que era visible, había otra multitud invisible. ¿Qué cuadro? Desea toda la gente, página 528. ¿Qué cuadro ofrecía esto a los ángeles que observaban? Su amado jefe, angustiado hasta las lágrimas. No solo esta multitud ahora contemplaba al rey llorando, sino que todos sus siervos, toda la hueste angélica, todo el ejército de los cielos veía a su comandante gimiendo
lleno de aflicción. Dice la pluma inspirada que era una tristeza divina. El rey sufría. El rey estaba angustiado en el momento en que iba a ser coronado rey de Israel. La majestad del cielo, en quien dice Pablo, inspirado por Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ahora tenía tristeza divina. Lloraba, gemía angustiado. Y la pregunta es, ¿por qué lloraba? Es cierto que al pararse en ese lugar, pudo contemplar el templo y pudo imaginarse la ruta que a través de los siglos llevaban los corderitos que iban a ser sacrificados en ese templo. Es cierto que él contempló esa escena, y es cierto que él mismo estaba allí como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero no por eso lloraba. Es cierto que sabía la agonía que iba a tener en el Getsemaní, pero no era por eso que lloraba. Es también cierto que presenciaba la escena cuando le iba a tocar cargar esa pesada cruz, pero no era eso por lo que lloraba. Es cierto también que veía sus manos y sabía que iban a ser perforadas por los clavos, pero no era eso por lo que lloraba. En su mente estaba la imaginación, y con sus ojos proféticos veía que le iban a poner en lugar de una corona de oro como rey de Israel, sus sienes iban a llevar una corona de espinas e iba a recibir latigazos, pero no era por eso que él lloraba. En el mismo contexto de Lucas, podemos ver que Jesús lloraba por la ingratitud. Lloraba por la ingratitud de su pueblo. Lloraba por Jerusalén, allí esa ciudad que tenía al frente. Allí estaban en esa ciudad los gobernantes que lo iban a rechazar. Y Jesús lloró de angustia, lloró de ingratitud, no solo por esta ciudad de Jerusalén que lo iba a rechazar, sino que Jesús pudo observar a través de los siglos y de las edades a muchos que le rechazarían como su Salvador personal. Y Jesús lloró. Jesús llora por la ingratitud. Sabía que su carrera en la tierra como Mesías, como Salvador, estaba por concluir. Sabía que en toda carrera a un atleta se le da ánimo para culminar su carrera, pero sabía que por el contrario a él lo iban a tratar de desanimar y lo iban a despreciar. Sabía que todo atleta, todo aquel que corre, hasta lleva un uniforme mostrando lo que representa, pero a él no le iban a poner sus vestiduras de gloria, sino que le iban a poner ropas sucias en su camino al Calvario. Sabía que a los atletas, que todo aquel que corre, que va a cumplir una misión, se le da agua, pero él, siendo el creador del agua, le iban a negar agua y le iban a dar vinagre en esa cruz. Sabía él que todo aquel que corre y triunfa, al final se le da una corona de laureles, pero a él se le iba a poner en una corona de espinas. Sabía él también que todo aquel que triunfa al final de su carrera se recibe con un abrazo, pero a él le iban a extender sus brazos en una cruz. Pero Jesús lloró por la ingratitud de su pueblo, por el rechazo de muchos miles de millones de humanos que iban a rechazar su sacrificio. Pasaron unos días y Jesús es tomado como prisionero y es llevado acompañado por unos ladrones. Fue sentenciado a muerte como unos ladrones y como si él fuera un ladrón. Estos ladrones se resisten a ser crucificados, luchan con los soldados que tratan de controlarlos para crucificarlos, pero Jesús voluntariamente se pone sobre la cruz y extiende sus manos
porque estaba profetizado que como cordero sería llevado al matadero y que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús pasó momentos muy difíciles que su naturaleza humana casi no podían resistir, pero hubo algo que llevó a Jesús a triunfar. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, aquí viene la razón por la cual Cristo triunfó, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Cristo en la cruz venció porque se puso delante de él un gozo. ¿Cuál fue el gozo que se puso en la cruz? Cuando había miles de personas insultándolo, ¿cuál fue el gozo que se puso en la cruz? Cuando en lugar de agua se le da vinagre. ¿Cuál es el gozo que se le puso en la cruz? Cuando su costado es herido con una lanza. ¿Cuál es el gozo que se le puso en la cruz? Cuando hay miles de ángeles inmundos burlándose de él en la cruz. El gozo que él vio en la cruz fue que a través de los siglos, con su mirada profética, pudo verte a ti y pudo verme a mí, y deseó morir para que seamos salvos. Ese fue el gozo. A través, con su mirada, con su omnisapiencia, pudo mirar a través de los siglos y vernos sufriendo, y murió para que nosotros seamos convertidos y seamos salvos y vivamos con él por toda la eternidad. El Rey, su majestad, ahora está en el trono que le corresponde, sentado a la diestra del Padre, y está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Mi pregunta en esta mañana es: ¿haremos llorar a su majestad? ¿Seremos ingratos con su sacrificio? ¿O le aceptaremos como nuestro Salvador, para que cuando él venga por segunda vez nos lleve a morar con él por toda la eternidad? Dios quiera que con nuestra vida, con nuestros hechos, no hagamos llorar a su majestad por la ingratitud. Recibámosle cada día como nuestro Rey, nuestro Creador y nuestro Salvador. Que Dios le bendiga.